esta segunda parte que trata sobre el enlace químico. Esta sí es la parte 2, donde nosotros vamos a hablar, propiamente dicho, de los enlaces. Es decir, nosotros ya sabemos que los átomos, mejor dicho, que los elementos químicos están compuestos por átomos. Ahora bien, esos átomos se unen entre sí para formar compuestos. Hasta este punto, pues nosotros no teníamos muy claro todavía por qué se unían. Es decir, se unen, sí, lo sabemos, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, pues lo hacen simplemente porque al unirse, los átomos alcanzan una estabilidad que no, por lo general no tienen estando de manera individual, es decir, estando completamente aislados. Entonces, eso permite que se formen, reitero, compuestos. Y aquí tenemos un ejemplo típico, lo que es el dióxido de carbono, formado por un átomo de carbono y por dos átomos de oxígeno. Esta parte tratará, reitero, sobre eso, ese tipo de compuestos, los enlaces químicos. Entonces, comenzamos viendo los elementos que tenemos en la tabla. Esta es una de las muchas tablas periódicas que podemos tener. Y la tabla, pues obviamente contiene casi todos los elementos, casi no, todos los símbolos de los elementos conocidos. Y ustedes saben que se dividen también en regiones. Saben que la gran, inmensa mayoría de los elementos de aquí para acá, hacia la izquierda, todos esos elementos se denominan metales, mientras que los que están de color verde se denominan no metales. Estos que aparecen aquí se denominan semimetales o metaloides por tener propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Seguimos. Dentro de este grupo de elementos, pues hay un grupo muy particular. Son los llamados gases nobles. Los gases nobles reciben ese nombre por una situación muy particular que se da con ellos. Y es que ellos, como tienen su último nivel lleno de electrones, es decir, como ellos satisfacen la regla del octeto, pues ellos no se combinan con nadie. Ellos no necesitan combinarse con nadie para ser estables. De ahí viene su nombre. Sin embargo, estos que están aquí son los únicos en esa condición. De ahí en adelante, todos los demás, para poder alcanzar estabilidad, necesitan utilizar la estrategia de los enlaces químicos. Entonces, comenzamos viendo el helio. El helio, por ejemplo, se caracteriza por tener solamente número atómico 2, es decir, que en su núcleo tiene 2 protones y por lo tanto él tiene solamente 2 electrones. El helio tiene como característica fundamental es el elemento por el cual yo no puedo decir que la regla del octeto se refiere exclusivamente a tener 8 elementos o electrones, perdón, en su último nivel. ¿Por qué? Porque el helio satisface la regla del octeto y solo tiene 2. ¿Pero por qué? Bueno, simplemente porque él solo tiene un nivel y en ese primer nivel solamente, ya lo hemos visto anteriormente, solamente pueden haber 2 electrones. Vamos a considerar ahora el caso de un átomo de sodio. Si ustedes buscan el sodio en la tabla periódica, se van a dar cuenta de que el sodio tiene el número atómico en 11. ¿Qué quiere decir que tiene el número atómico 11? Bueno, que tiene 11 protones. Y si tiene 11 protones, necesita tener también 11 electrones. ¿Cómo estarán divididos esos electrones? Sencillo. Bueno, tiene 2 electrones en el primer nivel, tiene 8 en el segundo y tiene apenas 1 en el tercero. Ahora bien, podemos decir que el sodio satisface la regla del octeto. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque independientemente del número de electrones que él tenga,
en su último nivel, él solamente tiene un electrón presente. Por lo tanto, ¿cuántos necesitaría él para ser estables? Bueno, si la regla del octeto se cumple con él, él debería tener 8 y solo tiene 1. Por lo tanto, él necesitaría tener 7 electrones para alcanzar su estabilidad. Esa es la razón por la cual el sodio en los laboratorios de química hay que conservarlo en un ambiente muy especial, porque él es tan pero tan reactivo, jóvenes, que se incendia en presencia de agua. Es decir, un fuego en un laboratorio químico, por ejemplo, donde haya sodio, usted no debería apagarlo con agua. ¿Por qué? Porque como el sodio es tan reactivo, el agua que usted usa para apagar el fuego, al contrario, lo va a avivar si llega a entrar en contacto con sodio. Entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjense aquí esta pequeña grabación. Miren lo que hace el sodio al ponerlo en agua. Miren cómo rompió la placa Petri. El video obviamente no es el mejor video que pudiéramos ver, pero miren otro ejemplo aquí. Miren cómo ha explotado en hielo. Al colocarlo en hielo, colocar un poquito de sodio en hielo, fíjense cómo reacciona de una manera tan intempestiva, tan violenta, por esa condición de la que yo les estoy hablando. Entonces el sodio, que lo tenemos aquí en este ejemplo, obviamente necesita alcanzar su estabilidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podría alcanzar esa estabilidad del sodio? Bueno, el sodio tiene dos opciones. La primera sería, obviamente, salir a buscar los 7 electrones que le faltan. Pero ¿saben qué? Los electrones no vienen porque los llamen. Los electrones son atraídos por los protones que tiene el núcleo. Y el sodio no tiene muchos protones en el núcleo. Ustedes dirán, tiene 11, pero 11 no es un gran número. ¿Por qué? Porque fíjense que el último nivel, o el nivel de valencia para este átomo, es el tercer nivel. Es decir, hay 1, 2, 3 niveles. Ya están más o menos alejados de este núcleo. Y obviamente, como estamos hablando de fuerzas eléctricas de atracción, a mayor distancia, pues menor va a ser la atracción. Entonces eso ocurriría con el sodio. Entonces el sodio, salir a buscar 7 electrones para alcanzar esa estabilidad que tiene, pues para él no es una solución, que es lo que estamos planteando aquí. Necesitaría esos 7 para hacerse estable. Pero reitero, eso no es posible. El sodio, por su parte, entonces, ¿cómo pudiera cómo podría llegar a ser estable? Bueno, el sodio puede llegar a ser estable, ¿saben cómo? De la manera más inusual posible. ¿Ven ese electrón que tiene ahí? El sodio puede perfectamente ceder ese electrón. Pero ¿cómo puede un agente que necesita 7 dar el único que tiene? Bueno, pues ¿saben por qué? Bueno, porque como dicen por ahí, a veces ganando se pierde y también a veces perdiendo se gana. El sodio se desprende de una manera relativamente fácil de ese electrón. Ustedes saben por qué. Porque en el momento en el que ese electrón deja de estar o deja de pertenecer, entre comillas, al sodio, en realidad no se pierde. Es solamente una forma de visualizarlo para poder explicarlo. Imagínense que ese electrón se alejara lo suficiente de este átomo de sodio. ¿Qué ocurriría con este nivel de aquí? Ese último nivel desaparecería. ¿Por qué? Porque ya no tiene electrones. ¿Cuál pasaría a ser el último nivel en el caso del sodio? Pues obviamente el nivel 2. Y si ustedes se fijan, el nivel 2 sí está lleno de electrones. Sí tiene 8. Por lo tanto, al hacer esto, el sodio se desprende de un electrón, pierde un electrón, pierde neutralidad
pero gana estabilidad. Eso ocurriría con él y la ganaría de esta forma. Ahora bien, como el sodio acaba de perder una carga negativa, ¿qué va a ocurrir? Él tenía 11 protones en el núcleo, que son cargas positivas, y afuera aquí tenía 11 electrones. Pero como acaba de perder uno, sigue teniendo los mismos 11 protones en el núcleo, pero solamente tiene 10 electrones en la órbita. En la órbita atómica solo tiene 10. Por lo tanto, este átomo va a quedar positivamente cargado. Él va a quedar cargado positivamente porque tiene 11 positivos y solo 10 negativos. Originalmente él tenía, su carga neta era 0, tenía 11 y 11, pero como perdió uno ahora, pues entonces él termina con una carga neta positiva. ¿Ok? Vamos a continuar ahora y vamos a considerar el cloro. El cloro, por su parte, tiene 17, tiene su número atómico 17, y eso quiere decir que él tiene 17 protones en el núcleo y por lo tanto tendrá 17 electrones en la órbita. Si ustedes se fijan bien, ¿cómo estarán distribuidos esos 17 electrones? Bueno, en el primer nivel hay 2, en el segundo nivel hay 8, ahí van 10, y en el tercer nivel hay 7. Vamos a ver, ¿el cloro satisface la regla del octeto, sí o no? La respuesta es no. Porque para él ser estable, para él satisfacer la regla del octeto de la que ya hablamos, él debería tener 8 electrones en su último nivel y solo tiene 7. Pero a diferencia del sodio que vimos hace un momentito, él no necesita buscar 7. Él solo necesita conseguir uno más. Un solo electrón más. Y ese único electrón que él necesita es algo particular, ocurre con él. Él no, a diferencia del señor sodio, que se desprendía de los últimos electrones que tenía para alcanzar la estabilidad, pues este no necesita hacerlo. Este no necesita hacer este tipo de cosas. Él le basta un solo electrón. Fíjense bien, por favor. Él solo va a necesitar, reitero, disculpen la breve interrupción, él solo necesita un electrón más. Ese electrón él puede perfectamente ganarlo. ¿Por qué? Porque él tiene suficientes cargas en el núcleo como para poder aceptar un electrón más, que casualmente podría ser el electrón, ¿se acuerdan? El electrón que fue cedido por el sodio. Entonces, cuando él recibe ese electrón adicional, él termina con una estructura más o menos como esta. Es decir, si ustedes cuentan ahora, van a darse cuenta, valga la redundancia, de que en el último nivel ya hay 8 electrones en total. Pero resulta que él solo tenía 17 protones. Y ahora con esos 8 más 8, serían 16 más 2 que tienen el primer nivel, tendría 18 electrones en total. El tener 18 electrones en total lo coloca en una situación entonces de pérdida de su neutralidad. Originalmente él era neutro. Tenía 17 protones y 17 electrones. Ahora él tiene solo 17 protones, pero tiene 18 electrones. Por lo tanto, como los electrones tienen carga negativa, él terminará con una carga neta negativa. ¿Y qué ocurriría entonces si el cloro gana el electrón que desprendió, recuerdan, nuestro amigo el sodio? Entonces, algo como esto será lo que va a ocurrir. Es decir, el sodio terminó con carga positiva, el cloro terminó con carga negativa, ¿y qué hacen cargas distintas? Cargas distintas se atraen. Y al atraerse se forma entonces un compuesto
un compuesto químico como este, que nosotros llamaremos, o ya ustedes debieron haber aprendido en los laboratorios de química, porque antes de la pandemia, ustedes recordarán que ustedes dieron nomenclatura, trabajaron el tema de nomenclatura en el laboratorio y vieron que la nomenclatura, esa nomenclatura química, permite decir o permite nombrar este compuesto binario como cloruro de sodio. Eso que tenemos ahí es lo que se conoce con el nombre de enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Es un enlace que se forma debido a una transferencia de electrones entre metales y no metales. Un metal como el sodio cede electrones a un no metal como el cloro. Y este tipo de enlace es un enlace fuerte que caracteriza a las sustancias inorgánicas. Ese es uno de los tipos de enlace. O sea, en otras palabras, el enlace iónico siempre ocurrirá entre ¿quién? Entre metal y no metal. Un metal que cede electrones para hacerse estable y un no metal que recibe electrones para hacerse estable. Entonces, en esa negociación, los dos, uno pierde electrones, otro lo gana, pero ambos alcanzan ¿qué? Estabilidad. Los compuestos que resultan de los enlaces de esta naturaleza se denominan entonces compuestos iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, del que hablamos hace un momentito, es uno de estos compuestos iónicos. Entonces, los elementos químicos también, no solamente se unen metales con no metales, también puede ocurrir algo como esto. Fíjense aquí, tenemos un átomo. Este átomo, sin yo decirles a qué elemento pertenece, yo espero que ustedes se hayan dado cuenta ya que debería ser un átomo de hidrógeno. ¿Cómo yo sé que es hidrógeno? Porque fíjense que solamente tiene un electrón, un único electrón en el único nivel que posee, que es el nivel 1. Imagínense esta situación. Este átomo de hidrógeno, ¿es estable? No, porque para ser estable él necesita tener 2 electrones en su último nivel. Lo propio ocurriría con otro átomo como este que se acercara en las mismas condiciones. Ambos son inestables, porque para ser estables necesitarían tener 2 electrones cada uno en su último nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que al acercarse lo suficiente estos 2 átomos, fíjense lo que va a pasar. Este átomo que está aquí necesita un electrón más y ese electrón, miren dónde está. Pues, ¿saben qué va a ocurrir? Que este núcleo va a ejercer una cierta atracción sobre este electrón. Pero como lo que va viene, de la misma manera en que este núcleo atrae un electrón que no es de él, este de aquí también va a atraer este electrón que sí es del primero. Entonces, como son ambos átomos, del mismo elemento, esa fuerza de atracción, que luego vamos a ver que tiene un nombre, se denomina electronegatividad, es igual para ambos. Y al comenzar a dar unos con otros, ¿saben qué va a terminar ocurriendo? Bueno, pues algo como eso, en el que los 2 átomos van entonces a compartir electrones. Fíjense que en el primer caso hablábamos de una transferencia de electrones, ahora hablamos sobre una compartición de estos electrones. Este es lo que se conoce con el nombre de enlace covalente. El enlace covalente se forma debido a una compartición de electrones y esa compartición ocurre entre no metales. Fíjense bien, no metales que tienen igual o distinto valor de electronegatividad. La electronegatividad, como veremos un poco más adelante, es la fuerza con la que cada uno de estos núcleos atrae electrones que no le pertenecen a él. Bueno, que atraen electrones, tanto de ellos como que no pertenezcan a ellos. Los enlaces covalentes son enlaces más débiles.
No son como los primeros, como los enlaces iónicos, que debido a que hay una transferencia de electrones, se establece una diferencia de potencial eléctrico fuerte. Aquí no, aquí como es por transferencia, por compartición, los enlaces que resultan son más débiles y son característicos de sustancias inorgánicas. Existen dos tipos de enlace covalente. Uno de ellos es el enlace polar, que ocurre entre átomos con distintos valores de electronegatividad, y uno polar, que es con distintos, y uno no polar, que es con valores iguales o bastante parecidos. Los compuestos que resultan de los enlaces covalentes, sean estos polar o no polar, se denominarán compuestos covalentes, compuestos covalente polar o compuesto covalente no polar, dependiendo del tipo de enlace que ocurra entre ellos. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso de la polaridad de compuestos, a lo que hemos estado hablando hace un momentito. ¿Cómo nosotros podemos saber si un compuesto binario, es decir, formado por solamente dos elementos, es iónico, covalente polar o covalente no polar? Si ustedes han estado siguiéndome, siguiendo lo que yo estoy tratando de comunicarles, ustedes probablemente debieron haberse dado cuenta ya que determinar si es iónico es fácil. Solamente tenemos que hacer ¿qué? O ver si es un compuesto formado por un no metal, que ya sabemos que son la mayoría de los elementos a la izquierda de la tabla periódica, o por un no metal, que son los que estaban a la derecha. Pero, ¿qué ocurre si el compuesto o si los compuestos están formados por ejemplo, dos no metales? Si son dos no metales, entonces el compuesto, lo que ocurre entre ellos es una compartición de electrones. Y esa compartición puede dar lugar a un compuesto covalente polar o covalente no polar. ¿Cómo yo puedo saber cuál es cuál? Bueno, eso se sabe, o podremos saberlo, jóvenes, a través de una serie de... Tenemos fundamentalmente en nuestro curso dos formas para determinar. La primera es mediante la diferencia de electronegatividades de los elementos que lo forman. Si restamos el mayor valor menos el menor, el resultado puede indicar el tipo de compuesto del que se trate. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos un ejemplo aquí. Bueno, antes de eso, antes de ver el ejemplo, pues vamos a ver vemos aquí lo que es la definición de electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la fuerza de atracción que un átomo ejerce sobre los electrones de otros átomos. Entonces, ese es un valor que ustedes, ¿dónde está? En la tabla periódica. Ustedes buscan en la tabla periódica el valor llamado electronegatividad o electronegatividad de Pauling para cualquier elemento que ustedes escojan, y se van a dar cuenta que siempre es un valor que oscila entre 0 y 4. 0.8 para ser más exacto, es el valor más pequeño que hay. Entre 0.8 y 4. Obviamente, mientras mayor es el valor de electronegatividad, pues mayor es la fuerza de atracción que ese átomo ejercerá sobre los electrones que él necesite. Por ejemplo, fíjense aquí esta tabla tiene es una tabla de electronegatividades solamente. En esta tabla periódica ustedes pueden ver los símbolos de los elementos con sus distintos valores de electronegatividad. ¿Dónde encontramos los más altos valores de electronegatividades? Obviamente entre los no metales. Eso, déjenme aclararles que hay que dejar fuera estos de aquí. Recuérdense que estos elementos son los llamados gases nobles. Y los gases nobles no atraen electrones de otros. ¿Saben por qué? Porque no los necesitan. Creo que lo dijimos ya. Pero si se fijan, los mayores valores de electronegatividad en esta tabla aparecerán aquí de este lado. Arriba y hacia la derecha. ¿Dónde encontraríamos los menores valores de electronegatividad? Obviamente, abajo y hacia la izquierda. Fíjense aquí, los menores valores no eran 0.8, como yo dije hace un momentito, es un error, es en realidad 0.7.
tanto para el cesio como para el francio. Eso quiere decir, en buen dominicano, mis queridos compañeros, que quitarle un electrón a un átomo de cesio o de francio es algo más sencillo que arrancarle un dulce a un bebé, porque prácticamente no ejercen atracción ninguna. Sin embargo, si vemos aquí, miren ese señor que está ahí. El flúor tiene el mayor valor de todos. Por lo tanto, el flúor nunca cederá electrones. El flúor siempre actuará como ahora le dicen el bully, ¿verdad? El abusador del grupo, el que siempre atraerá electrones más fuertemente para sí. Fíjense los demás valores, como el cloro, que es 3.0, el bromo y el yodo. Los mayores valores pertenecen a esa columna de ahí, que son los llamados halógenos. Vamos a ver. La electronegatividad, entonces, ustedes ven aquí, esto simplemente es una confirmación de lo que ya dijimos. Los metales poseen bajos valores de electronegatividad, por lo tanto se les llamará también elementos electropositivos. Electropositivo, ¿qué significa? Que tienen valores bajos de electronegatividad. ¿Ok? Metales, elementos electropositivos, y no metales, entonces se les llama elementos electronegativos. Esta es una imagen que nos permite entonces, una vez que vimos lo anterior, es decir, las electronegatividades, entonces pues nosotros podemos calcular si un compuesto, podemos hacer un cálculo que nos permitirá decir si un compuesto es iónico, covalente polar o covalente no polar. Para cualquier compuesto binario, es decir, formado por dos elementos, esos elementos vamos a llamarles A y B, yo puedo encontrar la diferencia de sus electronegatividades. En otras palabras, yo me voy a la tabla, busco la electronegatividad del compuesto A y la electronegatividad del compuesto B. No se lleven de ese valor, eso significa valor absoluto. Pero el valor absoluto es simplemente porque como hay que restar los valores, y ustedes saben muy bien, o deberían saber, que no es igual 5 menos 3 que 3 menos 5. Para que siempre me dé el valor positivo, yo tengo que encontrar valor absoluto. Entonces, esto aquí lo que está diciendo es que si esa diferencia, o sea, esa resta de los valores de electronegatividad de estos elementos es mayor o igual a 1.7, entonces el compuesto es iónico. Yo puedo asegurarlo. Si el valor está entre 0.4 y menor que 1.7, no puede incluir a 1.7 porque ya dijimos que era 1.7 o mayor es iónico. Entonces, si el valor está entre 0.4 y 1.7, entonces el compuesto es covalente polar. Y si la diferencia de electronegatividades es menor que 0.4, estamos frente a un compuesto llamado covalente apolar o no polar, que significan la misma cosa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Recuerdan nuestra amiga la sal común, es decir, el cloruro de sodio? Ya sabemos que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Ese fue el ejemplo que utilizamos. Pero vamos a suponer por un momento que no lo supiéramos. Si no lo sabemos, nos vamos a la tabla y vemos que el valor de la electronegatividad del sodio es 0.9. Cuando hacemos lo mismo para el cloro, vemos que su valor es 3.1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar el mayor valor menos el menor. O podemos restarlo 0.9 menos 3.1 siempre que encontremos valor absoluto, claro. Pero yo, como hay gente que no se confunde con eso de valor absoluto y no sabe lo que es, yo les digo, señores, tomen el valor mayor y résteselo al menor. Vamos a ver qué ocurre. Cuando yo haga 3.1 menos 0.9, ¿cuánto me da eso? 2.2. Como 2.2 es mayor que 1.7, eso significa lo que ya sabemos, que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Vamos a considerar un segundo caso. Vamos a considerar ahora el agua. El agua tiene la estructura, todos sabemos que es H2O,
Pero eso que sea H2O significa que tiene un oxígeno que está enlazado a un átomo de hidrógeno, o a dos átomos de hidrógeno de manera simultánea. Es por eso que habíamos hablado al principio de la clase sobre esta molécula. Entonces, este compuesto que está aquí, ¿será un compuesto iónico, covalente polar o covalente no polar? Bueno, sencillo. Simplemente, como ese enlace que está ahí es el mismo que está aquí, yo no tengo que hacerlo dos veces. Yo solamente puedo hacer o lo hago entre el oxígeno y el hidrógeno a ver qué me da. Me voy a la tabla periódica y veo que según la tabla, el valor de electronegatividad para el hidrógeno es 2.1. Cuando hago lo mismo para el oxígeno, veo que el valor es 3.5. Entonces, si yo resto 3.5 menos 2.1, el valor que me da es 1.4. Y como 1.4 está entre 0.4 y 1.7, ¿saben que yo puedo concluir adecuadamente? Que el agua es un compuesto covalente polar. Y en realidad así es. El agua es un compuesto ligeramente polar. Eso que está ahí es una imagen histórica de un Zeppelin, es decir, de un dirigible. De hecho, eso es un accidente que efectivamente ocurrió en los años 30, creo que en la ciudad de Chicago, si mal no recuerdo, en el cual un Zeppelin, uno de estos dirigibles, el Hindenburg, que venía acercándose o que había viajado una grandísima distancia, creo que venía de Europa, pues al momento de aterrizar, pues hizo contacto con unas líneas de alta tensión, se incendió completamente y creo que terminaron alrededor de unas 22 personas muertas. En su momento, ese era el método de transporte aéreo por excelencia, no los aviones. Pero este suceso, pues trajo como consecuencia que esto terminara ahí. Entonces ya ustedes ven que ya prácticamente nadie usa algo como esto. Bueno, pues esto está compuesto de hidrógeno y el hidrógeno está formado, es una molécula, es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno. Como son dos átomos de hidrógeno, si cada uno de ellos tiene un valor de 2.1, como ya dijimos en su electronegatividad, cuando restamos 2.1 menos 2.1, el resultado es 0. Y como 0 es menor que 0.4, entonces nosotros podemos concluir que el hidrógeno será entonces un compuesto covalente no polar. Entonces, jóvenes, esa es una de las formas en las que podemos determinar si un compuesto es polar o no lo es. Nos queda una segunda manera y yo honestamente me gustaría tocarla o referirme a ella antes de suspender la clase de hoy. Es decir, que me gustaría que, lo que pasa es que no recuerdo, déjenme ver algo, por favor. Vamos a finalizar momentáneamente la presentación para ver por dónde andamos. Denme un segundito, por favor. Vamos a ver si yo puedo ubicar por aquí cuál es la situación nuestra, por dónde andamos, en términos de cuántas slides o diapositivas nos faltan. Nos faltarían en total, ok. Son en total unas 66, 67 diapositivas y apenas vamos por las 51. Como ya casi tenemos el tiempo encima y yo tengo una reunión, otra reunión ahora, en la que, de cátedra en este caso, me voy a ver en la necesidad de que suspendamos la reunión en este momento para entonces retomarla. Me imagino que probablemente el día de mañana, si ustedes no tienen ningún tipo de inconvenientes, para que nosotros mañana podamos terminar como queremos esta parte, la unidad número 3 en total, y ver cómo podíamos también poner entonces fecha para dar la unidad número 4, que muy probablemente sea nuestra última unidad de trabajo. ¿Ok?
Entonces, si alguien quiere mencionar algo, tenemos alrededor de 2 minutos. Vamos a ver si hay alguna pregunta, algo con lo que nosotros podamos comenzar la reunión de mañana. Si alguien no puede ingresar a la reunión por la razón que fuere, pues basta con que me lo haga saber. Me haga saber, por favor, si es así, para ver si podemos grabar la sesión. Pero bueno, el detalle es que si hay algún tipo de pregunta, les agradeceré entonces que por favor la formulen a través de los chats, a ver si mañana, poco antes de iniciar la sesión, pues podemos referirnos a ellas. Escuchen, yo voy a hacer lo posible ahora desde que termine de grabar las 2 sesiones, pues subir ambas sesiones de trabajo al canal para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar una segunda vez o una tercera vez o las veces que quieran en el canal esta reunión, esta grabación que hemos tenido hoy. Les reitero la invitación para el día de mañana. Y si no hay nadie que tiene más nada que decir, nada que quiera aclarar, pues vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Pasen, jóvenes, muy buenas noches y continuamos mañana. Espero yo que sí, que podamos continuar a esto de las 8 de la noche, como estábamos originalmente pautados. ¿Ok? Bueno, pues buenas noches.